Ah, muchas gracias y es con mucha alegría que estoy de nuevo con ustedes y toda la semana siempre recé para ustedes sus intenciones y por sus familias de una manera particular, que el Señor proteja del coronavirus, que la salud sea para la gloria de Dios y también para cumplir la misión que el Señor tiene para ustedes. Y hoy la catequesis es la cuarta del tema la presencia de los ángeles en el libro Los Actos de los Hechos de los Apóstoles. Y la catequesis de hoy está en el mismo contexto de la última. La última era sobre Esteban, que todos miraban su rostro como el rostro de un ángel. Y ahora vamos también a tener en cuenta otro punto de su discurso ante el Sinedrín. Yo estoy, en verdad, en el mismo capítulo que la semana pasada, nos Hechos dos Apóstolos, capítulo 7. A um dado momento, Estevão declarou: a este Moisés, ao qual haviam rehusado, dizendo: quem te ha puesto por príncipe e juiz? A este enviou Deus por príncipe e redentor, com a mano del ángel que lhe apareció en la zarza. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Antes le desecharon y se apartaron de corazón al Egipto. Estevão terminó su discurso diciendo a los presentes, si vamos recordar, estaban aquí todos los jefes religiosos de Israel, como también los ancianos, y estaban también o Sinedrín, que era compuesto por los saduceos. Y Estevão terminó su discurso diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Para los sumos sacerdotes y los principales representantes del pueblo que compusieron el Sinedrín, Estevão, basándose en las narraciones tomadas de los libros de la ley y en la propia vida de Moisés, muestra cómo la generación actual continuó la dureza de corazón de sus antepasados. De la misma manera que a través de las generaciones los judíos rechazaron a los enviados de Dios e incluso los persiguieron y mataron, la presente generación hizo lo mismo con Jesucristo el justo. En verdad se necesitaba mucha humildad para escuchar impasiblemente las verdades de las que se les acusaba, pero tal virtud não estava em seus corações. Agora vou tomar o primeiro ponto desta reflexão,
con la descripción de la manifestación divina en el monte Sinaí. A lo largo del Antiguo Testamento, la manifestación de Dios en el monte Sinaí fue, sin duda, una de las experiencias más extraordinarias del pueblo israelí y se registra para las generaciones futuras. De hecho, el Señor Dios usó el poder de la naturaleza para manifestar su gloria y su omnipotencia, que supera totalmente la pequeñez humana. El capítulo 19 del libro del Éxodo nos habla de los siguientes signos que acompañaron esta manifestación divina. Primero, una nube espesa. El Señor le dijo: voy a acercarme de ti en una nube espesa para que el pueblo pueda escuchar cuando yo hable contigo y te creen siempre. Y Moisés comunicó al Señor lo que el pueblo había dicho. Segundo, truenos, relámpagos, sonidos de trompetas, llamas de fuego y terremotos. Sempre no mesmo capítulo. Ao terceiro dia, ao amanhecer, houve truenos, relâmpagos e uma densa nuvem sobre a montanha. Se oía forte sonido de trompeta e toda a gente que estava en el campamento se echó a temblar. Moisés sacó el pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinai humeaba porque el Señor había descendido sobre ella en medio de fuego. Su humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía como con el trueno. Y en el segundo discurso antes de su muerte, Moisés recordó a la generación que entraría en la tierra prometida las siguientes cosas. Cara a cara habló el Señor con vosotros en la montaña desde el fuego. Yo estaba en aquel momento ante el Señor y vosotros para comunicaros la palabra de Dios, porque tuvisteis miedo del fuego y no subisteis a la montaña. Después Moisés de recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios, él terminó describiendo esta manifestación divina con estas palabras. Estas son las palabras que proclamó el Señor con voz potente y toda vuestra asamblea en la montaña, desde el fuego, la nube y la niebla. Y sin añadir más, las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Cuando oísteis la voz que salía de la tiniebla, mientras ardía la montaña, os acercasteis a mí, todos vosotros, jefes de tribu y vuestros ancianos, y me dijisteis: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que puede Dios hablar al hombre y seguir este con vida. Estas últimas pasagens están en un libro de Deuteronomio, capítulo 5. Todas estas descripciones que acompañan esta manifestación de Dios van mucho más além de nosotros y son quase inimaginables. Por un lado, nos muestran la grandeza y sublimidad de Dios, que aniquila el hombre. Pero por otro lado,
la gran cercanía que el Señor tiene con su servo Moisés, hasta el punto de hablarle cara a cara. Sin embargo, esta gran manifestación es la continuación de la que el Señor tuvo con Abraham con ocasión del sacrificio de Isaac y con Moisés en este episodio de la zarza ardiente. En ambas ocasiones, con Abraham y Moisés, en ambas ocasiones es el ángel del Señor quien aparece, pero es el Señor Dios quien habla. Si ustedes desean, pueden leer el sacrificio de Isaac, Génesis 22, y la manifestación a Moisés es Éxodo 3. Ustedes pueden ver muy claro que la narrativa empieza, el ángel del Señor apareció y quien habla por el ángel es Dios. A la luz de las palabras de Esteban, vemos que es lo mismo en el Sinai, tanto en las descripciones del libro del Éxodo como en el libro de Deuteronomio. Es el Señor Dios quien habla y transmite los 10 mandamientos. Pero Esteban afirma ante el Sanedrín: habéis recibido la ley por el ministerio de los ángeles. Portanto, esta foi uma verdade aceptada e creída por todos sem nenhuma dúvida. Então, tendo em conta esta grande e a principal manifestação de Deus em todo o Antigo Testamento, agora vamos fazer uma relação entre Jesucristo, Hijo de Deus, e a lei de Moisés, que é muito rico en los libros del Nuevo Testamento esta relación. San Pablo, comparando la primera alianza con la nueva y eterna alianza, inaugurada por Jesucristo y sellada por el Espíritu Santo, escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todo el mundo. Es evidente que sois carta de Cristo, redactada por nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones de carne. Pois se el ministerio de la muerte grabado en letras sobre piedra se realizó con tanta gloria que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplendor de su cara, pese a ser un resplendor pasajero, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito, pois se o ministério de la condena era glorioso, não será muito mais glorioso o ministério da justiça. Mas todavia, en este aspecto, lo que era glorioso já não lo es, comparado com esta glória sobreeminente. E se lo que era passageiro tuvo sua glória, quanto mais glorioso será lo que permanece. Jesucristo vino a tomar sobre si el antigo pacto e a santificarlo através de sua perfeita obediência. Vemos isto em relação com o imposto do templo, el del didracma. Uma passagem um pouco lida, pero muito linda. Mateo 17, versículos 24 a 27. Quando chegaram a Cafarnaum,
los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaram a Pedro e lhe perguntaram: vuestro maestro não paga las 2 dracmas? Contestou Pedro: sim. Quando chegou a casa, Jesus se adelantou a perguntar-lhe: ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A los hijos o a los extraños? Contestó Pedro: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Jesús también vino a completar la ley, como él mismo dijo. Mateus capítulo 5. No creas que he venido para abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Era realmente necesario venir Jesús para purificar la ley de Moisés de todos los preceptos que se han añadido a los 10 mandamientos a lo largo de los siglos. En su tiempo, el Señor denunció cómo se enseñaban los preceptos humanos al pueblo, que anulaba los mandamientos de Dios. ¿Por qué quebrantáis vosotros el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición? Pues Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre o a la madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son ofrenda sagrada, ya no tiene que honrar su padre y su madre. Así invalidáis el mandato de Dios en nombre de vuestra tradición. En verdad, Jesús vino a dar a los mandamientos su significado definitivo y a aperfeiçoarlos a la luz de su evangelio. Por ejemplo, en cuanto al 6º mandamiento, habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya has cometido adulterio con ella en su corazón. La fidelidad y el respeto por su esposa deben comenzar con las miradas, los pensamientos y los deseos. De hecho, el amor conyugal debe reflejar la santidad y la fidelidad del amor de Dios por la humanidad. Es este sentido profundísimo de la vocación al matrimonio. Esposo y esposa unidos son un reflejo vivo del amor fiel de Dios y por la humanidad. En relación con el segundo mandamiento, también habéis oído que se dijo a los antiguos:
não jurarás em falso e cumprirás tus juramentos ao Senhor. Pero eu os digo que não juréis em absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, nem por Jerusalém, que es la ciudad del gran rey. Não jures por tu cabeça, pois não puedes volver branco e negro um só cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Outro ponto que gostaria de hacer, isto é em relação a Jesus Cristo e a lei. Agora gostaria de fazer um apanhado para vocês depois verem a riqueza que nós outros temos, uma reflexão sobre o sacerdócio levítico e os sacrifícios segundo a lei. La carta a los hebreos es muy explícita al mostrarnos cómo Jesucristo es superior a Moisés. Está escrito. Moisés certamente foi fiel em toda a sua casa como servidor para atestiguar quanto havia de anunciar-se. Em cambio, Jesus, como hijo, está al frente da família de Deus. E esta família somos nós outros. Hebreus 3. El Señor Jesús es el sumo sacerdote de la nueva alianza y su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Hebreus 5, 1 a 14. Y aún siendo hijo, aprendió, sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna proclamado por Dios, sumo sacerdote segundo el rito de Melquisedec. Por lo tanto, el nuevo sacerdocio que Cristo transmitió a su iglesia, a través de la palabra, haced isto en memoria mía. Por isso é muito lindo quando meditamos em os mistérios da luz, o último, nós outros meditamos a instituição da Eucaristia em última cena, pero também deveríamos juntar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio, porque o sacerdócio, o sacramento de ordem e de Eucaristia nasceram, foram-nos dados em la Jueves Santo. São dois sacramentos da paixão. O único sacramento que Deus nos ha dado, Jesus nos ha dado em la Páscoa, em domingo da ressurreição, foi o sacramento de la reconciliação, sacramento, perdão, de la vida nueva. É um sacramento de vida. Pero os sacramentos de sofrimento, de sacrifício, é a Eucaristia e o sacerdócio. E Deus nos ha dado um novo sacerdócio por a palavra, haced isto em memória mía. Não só ha substituído o sacerdócio judío, senão que é superior a ele, porque está ao serviço de uma aliança que é definitiva e eterna e se oferece a todos os pueblos de la tierra. Jesucristo também assumiu em sua paixão os 4 sacrifícios que se ofereciam em la lei. Segundo a lei de Moisés, nós outros teníamos holocaustos, la oblación, os sacrifícios de comunhão, ou chamados pacíficos, e os sacrifícios expiatórios.
Agora eu vou solamente explicar muito rapidamente cada um. Holocaustos sempre eram animais que se sacrificavam. Podem ser em expiação, acção de graças por um bem obtenido, ou como súplica para obter uma graça do Senhor. Aqui, o animal, a vítima, foi completamente queimada no altar. Isto são os holocaustos. Oblação. Oblação são os regalos oferecidos, eram, entre outros, a flor de harina, o azeite e o incenso. Este sacrifício foi um complemento do holocausto. Sacrifício de comunhão, também chamado pacíficos, poderiam ser de agradecimento ou de súplica para obter um favor de Deus. Aqui, neste sacrifício de comunhão, teremos uma coisa muito linda. Aqui, a sangre era um símbolo da vida. E as graças era o símbolo da saúde e o vigor dos animais que se queimavam no altar. Porque pertenciam a Deus. Quer dizer, o sangue e as gorduras, o sangue, símbolo da vida, e as gorduras da saúde e o vigor, solamente quem dá a saúde, o vigor e a vida é Deus. Então, a sangre e as gorduras eram totalmente queimadas no altar porque pertenciam a Deus. O cofre e a carruagem eram para o sacerdote e o resto da carne era comida por la gente que oferecia o sacrifício no banquete sagrado. Este sacrifício ressaltou a comunhão de vida e a relação de aliança e amistade entre os fideles e Deus. Portanto, uma parte era para Deus, outra parte por el sacerdote, outra parte era por a família que oferecia. Então, porque os três participavam da mesma vítima, era chamado sacrifício de comunhão. E por último, os sacrifícios expiatórios foram oferecidos para a expiação dos pecados. O touro era em expiação dos pecados do sumo sacerdote e da família sacerdotal. Depois tinha outros sacrifícios mais pequenos, que era para expiação pelos pecados da Assembleia dos Filhos de Israel. E também tinha outro que era em expiação dos pecados do jefe ou do rei de Israel. Então, temos estes quatro. Jesus, em sua paixão, assume em si mesmo todos os sacrifícios cruentos. Cruentos quer dizer com derramamento de sangue. És um verdadeiro holocausto, é decir, uma vítima expiatória aos olhos do Padre por os pecados de toda a humanidade. Então, em la cruz, Jesus, todos os sacrifícios da antiga lei que havia derramamento de sangue, Jesus tomou tudo sobre si. Ao instituir o memorial de seu sacrifício no contexto de uma cena pascual, seu sacrifício se transforma em um sacrifício incruento, quer dizer, sem derramamento de sangue. A renovação através dos siglos, a entrega de sua vida ao Padre, se hace de uma maneira sacramental, sem derramamento de sangue.
Entonces, en el Calvario, Jesús se transforma en un sacrificio cruento, pero hasta el fin del mundo, el mismo sacrificio, la misma ofrenda, es un sacrificio sin derramamiento de sangre. Jesús, al elegir el pan y el vino, es decir, dos materiales que en el Antiguo Testamento se utilizaban en las oblaciones, Jesús también asume las oblaciones de acuerdo con la ley. Realmente la Santa Misa es un sacrificio de paz, un sacrificio pacífico y de reconciliación. En cuanto al propósito, el sacrificio de Jesús no solo es expiatorio, sino que Él, en nombre de toda la humanidad, en cada misa, Jesús adora, contempla, agradece, intercede al Padre con un amor infinito, digno de Él. De hecho, la Santa Misa establece una unión más profunda que los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo une a sí mismo, a Dios, al sacerdote y a los que participan en cada Eucaristía. Por eso, la misa también es un sacrificio de comunión. Entonces, todas las dimensiones, todas las facetas de los sacrificios de la antigua ley, verdaderamente nosotros tenemos todo en Jesucristo, pero con todos los frutos y benedicciones que Cristo nos regaló, os méritos de su vida, pasión, glorificación, tenemos todas en cada Eucaristía. Si nosotros pensamos un ratito en esta gracia, podemos ver como es duro em um momento para outro estarmos privados desta gracia tão grande e maravilhosa. Uma coisa que para mim como sacerdote me hace pensar muito é que antes desta experiência, desta pandemia, de cerrar tudo, nós outros pensávamos que teníamos os sacramentos, como os sacerdotes, como as igrejas, como uma coisa adquirida, uma coisa que teníamos direito e nunca nos passou por la mente que poderíamos nos quedar sem elas. Pero todas estas gracias são um regalo gratuito do amor de Deus. Ele nos pode privar quando Ele deseja. Não podemos reclamar, Senhor. Não. E para nós outros é uma meditação hasta hoje como he aproveitado cada Santa Missa. Quantas vezes se falta a la missa nos domingos por motivos tão pobres, como é muito fácil poner o Senhor e seu sacrifício, sua vida, em segundo lugar. E quando as igrejas vão abrir de novo, como é que vamos viver cada Eucaristia? Cada comunhão, cada acção de graças. E hoje é o pueblo que se quedou sem as graças, sem os sacramentos. Nós outros sacerdotes
tenemos la gracia de celebrar todos los días la misa en privado, pero podemos celebrar. Pero ni tampoco para nosotros podemos pensar en una cosa que tengo derecho. Podemos estar en situaciones que el Señor nos va a privar también de este sacramento, de poder celebrar la misa. Y esto para nosotros sacerdotes también debe ser una meditación, cómo yo celebro la misa, cómo tengo Jesús en mis manos. Bom, foi um parênteses, eu vou terminar esta catequesis. Jesucristo vino a dar o espírito de la lei, enseñando que foi hecha para el hombre y no el hombre para la lei. Não basta com salvá-la e é necessário penetrar em seu significado mais profundo. Sin embargo, es buena, todas sus predicciones se cumplieron y tiende a la caridad. Es por eso que Jesús declaró: así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Pues esta es la ley y los profetas. Y de una manera más explícita, cuando se le preguntó sobre el mayor mandamiento de la ley, Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Y el gran consejo que Jesús nos da al final de esta meditación es exactamente el que le dijo al doctor de la ley al final de la parábola del bueno samaritano: va y haz tú lo mismo. Amén.